Visión, misión y compromiso de Eglon Harris. Parte 1. La visión nace. Noviembre 15, 1879. La ciudad de Salisbury, Inglaterra. Aquí iniciamos nuestra historia. Una ciudad con mucha historia y donde también comienza la nuestra. Relacionados con esta ciudad hay 3 edificios de piedra labrada. El primero, en parte, yace derribado. El segundo, soportando embates del tiempo, aún se puede admirar. El tercero, jamás será derribado. Durará hasta la eternidad. Es posible que haya escuchado del primero. No lejos de allí está un gran círculo de piedras gigantescas llamadas Stonehenge, construcción que data desde hace varios siglos. Se piensa que se construyó por el año de 2400 antes de Cristo. Es un milagro cómo se transportaron estas piedras por mar y tierra, pues se identifican con piedras en lugares a kilómetros de distancias en el país de Gales. También es un enigma cómo las erigieron en la era neolítica, carentes de técnicas e instrumentos como los de la actualidad. Igual de sorprendente es cómo pudieron colocarlas para que el sol se observara salir entre ciertas piedras cada solsticio de verano. Muchos detalles en su construcción indican que fue un lugar donde se adoraba al sol. Más tarde, por el año 1220 de nuestra era, se inició otra construcción de piedra, pero ahora para la religión anglicana. La hoy Catedral de Salisbury también cuenta con mucha historia y varias anécdotas de su construcción, que duró aproximadamente 100 años. Tiene una torre, la más alta de Inglaterra. Su aguja se yergue hacia lo alto 123 metros de altura y es visible desde las campiñas que rodean la ciudad y un río que cruza por sus afueras. Pero nos interesa otro acontecimiento histórico, el inicio de otra construcción de piedras, pero ahora de piedras vivas, según las nombra 1 de Pedro 2:5. La ciudad de Salisbury, por ella circula una invitación extraordinaria. Un famoso cómico que antes llenaba las cartas, hoy está hablando sobre cómo cambió la risa pasajera y hueca por un gozo en su corazón que jamás se apagará. El 15 de noviembre de 1879, el que había dejado su oficio de entretener con vanidades, estaba predicando el Evangelio de Jesucristo. Uno de sus oyentes era un joven de 17 años. Sentado entre sus amigos, oía con atención. Una verdad se manifestó en su corazón. Era pecador. Necesitaba de un Salvador. Nunca se había postrado ante la cruz, confesando que era pecador e implorando que Dios, en su misericordia,
y por la virtud de la sangre de Cristo perdonara sus pecados y le cambiara su corazón. Por muchos años se había sentido complacido con su forma de vivir. Nadie antes lo había hecho dudar de sus convicciones. Sin dilación, se puso en las manos de Dios para que fuera sepultado con Cristo y resurgiera con Él aún como nueva criatura, con nuevos horizontes para su vida. El principal se propuso estudiar la Biblia para compartir su mensaje con aquellos que no conocen lo que Dios, por gracia, ofrece al hombre en Jesucristo. Tema 2. La visión se aclara. Ahora nos trasladamos a Bournemouth, Inglaterra, pueblo fundado en 1810. Antes de esos días, era un lugar usado solo por pescadores y piratas, pero estaba deshabitado. Cuando descubrieron que habría aguas termales de beneficio para la salud y playas hermosas, rápidamente se urbanizó el lugar. La población creció aún más con la llegada del ferrocarril y en 1870 fue declarada como ciudad. El joven Eglon Harris se trasladó a Bournemouth, atraído, pensamos, por el desarrollo del ferrocarril. Y el 3 de noviembre de 1884 se casó con la señorita Emma Ellen Everett. Por el año de 1889, le comparte a sus hermanos en Cristo en la ciudad de Bournemouth su deseo de ir, ambos, él y su esposa, a México, llevando el Evangelio de Cristo. Nos preguntamos, ¿qué los motivó? Las intensas lluvias que por 14 días bañaron la cordillera del volcán Citlaltépetl bajaron con fuerza el 7 de septiembre de 1888. Formaron ríos impetuosos, trayendo a su paso rocas y troncos de árboles de gran magnitud. Además, un ciclón azotó la región de Orizaba ese mismo día. Las aguas y el ciclón destruyeron lo construido en las riberas del río Orizaba, donde había una colonia inglesa, y el puente del ferrocarril sobre el río Metlac, construido por una compañía inglesa, quedó una masa de fierros retorcidos. Sus columnas nada pudieron con la fuerza del torrente que descendía. ¿Llegaría esta noticia a Bournemouth? ¿Cómo llegaría? ¿Sería por la colonia inglesa de Orizaba? ¿Sería por quienes trabajaron en el nuevo puente de Metlac? Lo único cierto es que Dios puso en su corazón venir a trabajar para el Señor en México, y que había 3 misioneros ingleses en Tehuacán, Puebla, donde podían llegar para aprender el español y conocer las características del campo donde se habían comprometido a sembrar la semilla del Evangelio. Así fue como, con el apoyo de los hermanos de Bournemouth, Inglaterra, Don Eglon
salió rumbo a México el 15 de abril de 1891. Salió junto con su esposa Emma y su pequeña hija Elsie, nacida en abril de 1889. Llegaron al puerto de Veracruz, México, el 7 de mayo del mismo año, después de 22 días en el mar. Punto 3. La fe es probada. Al final de los momentos de prueba más difíciles, don Eglón escribió: Satanás ha buscado muchas veces y de muchas maneras que cambie mis planes de servir a Dios en México, pero he identificado sus maquinaciones y me regocijo a la luz que hoy alumbra mi camino. Siempre me apoyé en Juan 15:7 y las respuestas que he recibido de Dios han sido claras e inequívocas. La promesa que se apoyó don Eglón es: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Primero, pensemos en lo que pasó por su mente, la de don Eglón, al ver sufrir a su amada esposa Emma y a su pequeña hija de 2 años, Elsie. Los primeros meses en México de su amada Emma fueron muy difíciles. No podía adaptarse al clima y a la altura sobre el nivel del mar. También la nueva alimentación y el agua de Tehuacán la afectaron mucho en su cuerpo. Un día su pequeña hija enfermó y le rogaba a su madre que pudiera darle un pan con mantequilla como los que disfrutaba en Inglaterra. Algo imposible. ¿Cómo habrá esta pequeña petición rasgado su corazón? Encontrar un cuarto donde vivir también fue un dilema para don Eglón. Después del primer mes de rentar el cuarto, venía el dueño a decirles: tienen 15 días para salir, no se los puedo alquilar más. En una ocasión, tuvieron que dormir en el parque de Tehuacán, Puebla, donde los lanzaron con todo y muebles. Pero más difícil para don Eglón fue cuando su esposa enfermó de fiebre tifoidea y estuvo con dolores intensos y fiebre por varios días. Al final, estuvo en coma por 3 días y escribe don Eglón: cómo anhelaba una última palabra con mi amada. Al final, la vi levantar sus manos. Pensé que me llamaba, pero no fue así. Estaba siendo recibida por quien la amaba más, el Señor Jesucristo, a quien había servido fielmente. Sé que allí estará mejor que en esta tierra. Esto fue mi consuelo. Doña Emma llegó a la presencia de su Señor el 19 de septiembre de 1891, menos de 4 meses después de su arribo a México. Lo difícil fue encontrar dónde depositar su cuerpo. En el panteón de la ciudad nos rechazaron por nuestra religión, pero Dios abrió las puertas.
Se estaba construyendo un nuevo cementerio, aún sin reglas, y el presidente de la ciudad nos permitió depositar allí su cuerpo. Camino al cementerio, sobre su cofre, llevaba escrito las palabras de Juan 3:16, como un testimonio al pueblo que vería pasar su carroza. Algo le decía que el terreno era duro y que su trabajo no prosperaría en Tehuacán. El hermano Stranger abandonó Tehuacán para ir a Jalapa. Los hermanos Bright, sus compañeros en el servicio del Señor, tuvieron otra razón para dejar Tehuacán, y la dejaron en el mes de mayo de 1892. Como su ministerio era el de imprimir folletos, los insumos llegarían mejor y más seguros si se mudaban a Orizaba. Tema 4. La visión se perfecciona. Las pruebas siempre vienen con un propósito. Hay 2 lecciones importantes que aprender. Visitar ciudades y repartir folletos siempre fue su primer llamado. En 2 visitas que hizo don Eglón a Orizaba, comprobó estas ventajas. Los esposos Bright imprimían los folletos en Orizaba y los tendría a la mano. De Orizaba salían 2 trenes, uno a Esperanza y otro a Paso del Macho, donde se conectaban con otro que los traería de regreso el mismo día. Podían aprovechar esto para repartir folletos y vender Biblias. Además, salían trenes desde Orizaba a muchos lugares de México, lugares que le gustaría visitar para compartir la palabra de Dios. Y don Eglón decidió mudarse a Orizaba. Estaba solo en Tehuacán y el 16 de noviembre de 1892 se trasladó a Orizaba. Llegó con su pequeña hija Elgie de poco más de 3 años, quien ya lo acompañaba en sus visitas a los hospitales y repartía folletos y conversaba con las enfermas en los pabellones de dama. Y era muy bien recibida, una puerta donde don Eglón antes nunca había entrado. Pero cuando arreció la revolución, los esposos Bright decidieron ir a Perú y se llevaron la prensa. Fue el 18 de marzo de 1893. Don Eglón oró a Dios por una compañera, por una prensa, y que Dios enviara a quien conociera el oficio de impresor. Dios le dio una esposa, la señorita Frances Hatherley, quien llegó de Bournemouth y se encontró con don Eglón en San Antonio, Texas, Estados Unidos, donde se casaron en el 21 de enero de 1893. En su viaje hacia el norte, fiel a su llamado, repartió folletos y tuvo reuniones que él mismo convocaba. En la carta anota lugares como Silao, Aguascalientes, Torreón y Monterrey. Se nos dice que tenía una voz potente que había cultivado en reuniones al aire libre cuando servía al Señor en Bournemouth. Como Dios no le enviaba la prensa, quiso hacer una, pues necesitaba repartir folletos. Como era hábil con sus manos,
copió el artefacto que se usa en México para hacer tortillas y añadió unos detalles de la prensa original de Gutenberg, diseñada por el año 1440. Así, pudo imprimir tarjetas con textos bíblicos y mensajes cortos para repartir. Todavía tenía su vista puesta en salir a ciudades vecinas, repartiendo folletos y predicando el Evangelio. Finalmente, Dios le concedió tener una prensa, pero ¿quién la operaría? Dios le dijo con claridad: te toca a ti. ¿Qué decidir? Antes él estaban dos opciones: visitar otras ciudades y pueblos para predicar y repartir folletos, o quedarse en Orizaba y aprender a manejar la prensa que Dios le envió. Dos decisiones. Dios le guió a la segunda: quedarse en Orizaba. ¿Qué propósito tenía Dios en ello? ¿Por qué tenía que quedarse en Orizaba? La Biblia enseña: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 2 Timoteo 2:1. Por varios años había estudiado la Biblia y entendido completamente sus enseñanzas. En sus muchos viajes por pueblos y ciudades de México, había conocido las carencias, las necesidades y los anhelos de los corazones y de las almas de los mexicanos. También había encontrado cómo presentar el Evangelio sin controversias y sin ataques a sus creencias religiosas. Era momento para que reuniera a otros y les compartiera lo que había aprendido de Dios, y que esperara que el Señor de la mies llamara a los idóneos a salir a compartir la palabra de Dios. Ya había una congregación en Orizaba que se reunía 2 veces los domingos y 2 veces entre semana, además de una reunión en el idioma inglés para los de la colonia inglesa. ¿No era tiempo de presentar el Evangelio en poblados vecinos? En la villa de Río Blanco, Veracruz, estaba una fábrica de hilados y tejidos que había atraído a muchos varones buscando trabajo. Luego se abrieron otras más y atrajeron a más gente de los estados vecinos. ¿No sería esto un campo propicio para sembrar la semilla? ¿No sería esto una manera para hacer que el mensaje del Evangelio llegara a otros pueblos y villas? Como la fábrica era inglesa, le ofrecieron el templo tipo iglesia anglicana que se estaba construyendo. Le dijeron que la podía usar semanas alternas con los católicos. Don Eglón rehusó la oferta y le vendieron por $1 unos cuartos que podía usar para sus reuniones las veces que quisiera. Observen lo similar de la construcción de la iglesia de Salisbury con la iglesia en Río Blanco. Pronto, también nacieron testimonios en las villas de Santa Rosa, hoy Ciudad Mendoza, y Nogales. Punto 5. Don Eglón ve cumplida su misión. Antes de su partida, ve algunos resultados de esas decisiones que Dios le guió a tomar.
el 1 de agosto de 1894, aparece el primer número del periódico mensual El Sembrador. Después, vio que el número de suscriptores iba en aumento. Para la publicación del número 100, abril 1903, ya se tenía un tiraje de 30,000 folletos mensuales. Pudo ver que sus hijos se interesaban en las labores del sembrador. Y en respuesta de sus oraciones, Dios envió trabajadores de las fábricas textiles de la región para visitar a sus familiares y compartirles la palabra de Dios. Así nacieron muchos testimonios en los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz que declaran lo que la gracia de Dios puede hacer. Cada 6 meses, los ancianos de todas las iglesias locales que se habían fundado desde que llegó don Eglón a Orizaba, se juntaban a compartir con don Eglón el fruto de sus labores y oír sus consejos. Ciertamente, el fruto fue mayor que el que se hubiera logrado yendo de ciudad en ciudad, predicando y repartiendo folletos. Dios guió a don Eglón por mejor camino al decidir capacitar a otros a entrar en sus labores. También pudo ver a los miembros de su familia que entrarían en sus labores. De izquierda a derecha, doña Olivia y su esposo don Juan, don Guillermo y la señorita Nete. Al centro, don Eglón y su esposa Francisca, y sus 2 nietos, Ronaldo y Lili, en sus rodillas. Un servidor nació 6 años después de la partida de don Eglón, el 12 de noviembre de 1932. Termino con un pensamiento de don Eglón y una lección para nosotros. Viene de un texto en Salmos 56, 8. Dice así: pon mis lágrimas en tu redoma. Las lágrimas se derraman cuando hay enfermedad o se ha sufrido un accidente, cuando se sufre una ofensa o una calumnia, cuando se comete un error o hay pecado, cuando un anhelo no se cumple o un proyecto se ve frustrado, cuando se desarrolla un trabajo intenso para lograr una meta o alcanzar un deseo. Pero, ¿cuáles de estas lágrimas pone Dios en su redoma? Son las del siervo que va llorando, llevando el evangelio de paz. Salmo 126, 6. Son las lágrimas del padre que amonesta a sus hijos en la fe con toda intensidad de su alma. Hechos 20, 19, 31. Son aquellas que le dicen a Dios: no importa que mi vida sea derramada en libación, si así tu nombre será alabado. Filipenses 2, 17. ¿Cuántas lágrimas suyas tiene Dios en su redoma? Las lágrimas que hoy descienden por tu mejilla, Dios promete cambiarlas en gozo. Pero primero ha de haber lágrimas. Las lágrimas que Dios guarda en su redoma, mañana serán las joyas que adornen la corona que gozoso has de poner a sus pies. Apocalipsis 4:10. Las lágrimas que Dios guarda en su redoma son aquellas que le dicen: te amo. Oremos.
Padre, qué hermosa historia de un siervo tuyo de ya hace ya mucho tiempo. Por él llegó la palabra tuya a Orizaba. Por él nacieron iglesias en esta región. Por él hubo testimonios en los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz. Pero tuvo que derramar muchas lágrimas. Tuvo que tener muchos encuentros con Satanás, enemigo de nuestras almas. ¿Cuántas veces ha de haber pensado regresar a su patria y dejar México sin ser tocado? Padre, enséñanos a derramar esas lágrimas que tú puedes poner en tu redoma, serte fieles, serte constantes, levantar hijos en la fe, poner nuestras vidas en libación para que las vidas de otros sean derramados en sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Ese es nuestro ruego, y que esta historia nos motive a trabajar mucho más para ti en estos días que la Biblia señala como tiempos peligrosos. Lo rogamos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.